Esta historia es 100% real. La pongo a su consideración. Espero la disfruten. Cuando era niño, alrededor de los 7 u 8 años, viví solo con mi madre en una casa que un amigo de ella nos hizo el favor de rentarle a un costo muy bajo, dada nuestra apretada situación económica. De entre todo lo que podía contar de esa casa, había una situación que destaca por encima de todas, a la cual a la fecha no he podido encontrarle una solución o una explicación razonable. Verán, en el que era mi cuarto tenía una ventana que daba hacia un pequeño patio de lavado. Este estaba rodeado por unas bardas hechas de bloques de construcción y cemento, y en el centro de él había un rectángulo de tierra con el tronco de un árbol muerto y sin ramas. Prácticamente solo el tronco, que se elevaba a 1,5 metros de distancia aproximadamente. No había alrededor nada más que otras casas con disposición parecida, todas sencillas, pequeñas y de un solo piso. Pero cada cierto tiempo, cuando la luna llena brillaba en el cielo nocturno, a través de la delgada cortina que cubría mi ventana, se proyectaba una sombra peculiar que me producía curiosidad e inquietud y, por qué no decirlo, muchísimo miedo. Lo que se veía era la parte inferior desde las caderas hasta los pies de una persona colgada, como si en las inexistentes ramas del árbol del patio de lavado se encontrara el cuerpo de alguien que hubiera sido ahorcado, bamboleándose triste y lentamente al compás de la suave brisa nocturna. En esas ocasiones me parecía ver un follaje que yo sabía que no estaba ahí. Insisto, el árbol afuera de mi patio era poco más que un tronco muerto, y que no tenía para nada la altura requerida para proyectar semejante silueta en mi cortina. Y sin embargo, ahí estaban, hojas y ramas bajas ondeando al viento, y en medio de ellas, el cuerpo, los pies de una persona que pendía oscilando desde lo alto. Cada detalle perfecta y macabramente distinguible, sus piernas y cada uno de sus dedos. Conforme pasaban las horas, la sombra se iba alargando. Parecía que las piernas se estiraban en un intento desesperado por tocar el suelo y echar a andar. Quizás hasta entrar por la puerta del patio, que no tenía cerrojo. Quizás hasta llegar a mí, que me encontraba contemplando inmóvil con la fascinación que me producía el miedo, para enseñarme de una buena vez su carne podrida, sus dientes negros, las cuencas de sus ojos vacíos, y la marca carmesí de la soga asesina en su piel fría y muerta. Hasta que no podía más, y me cubría con mis sábanas hasta la cabeza, apretando fuertemente los ojos y cubriendo mis oídos hasta que llegara la mañana, y con ella la salvación. Fue mucho el tiempo que pasé en ese patio, siempre de día, jamás al caer el sol, intentando encontrar algo, alguna explicación, cualquier cosa que por las noches mi imaginación exaltada pudiera confundir con lo que me causaba tal espanto. Pero nada. Tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. ¿Por qué solamente cada ciertas noches? ¿Por qué se veían hojas y ramas cuando el tronco estaba seco? ¿Por qué se veían con tanto detalle sus pies descalzos, sus rodillas huesudas y sus piernas flacas? ¿Por qué estaba tan seguro de que quería atraparme y obligarme a verlo? Finalmente, y después de vivir ahí durante un par de años, nos mudamos y jamás volví a ver esa aparición sombría, ni a poner un pie en esa casa. Pero aún hoy, en ciertas ocasiones, cuando el viento nocturno se lamenta lanzando tenues suspiros, me pareciera escuchar crujir unas ramas con el peso de un invisible cuerpo. Y en esas ocasiones, me cubro con la sábana hasta arriba, sin abrir los ojos, ni por error hasta que sale el sol.
Lo que contaré me sucedió durante plena pandemia, durante mi servicio social. Soy enfermero de profesión. El hospital es regional, pero tan grande no es, y de no ser por la pandemia y los casos de COVID, no hay pacientes tan graves. De acuerdo a Rol, la última semana había estado rotando por el servicio de cirugía, medicina interna y traumatología que están juntos. En una de las guardias, había una paciente en una de las salas donde hay 6 camas, y solo estaba ella. Prácticamente la sala sola. Solo la acompañaba su hija. Eran cerca de las 4:30 de la madrugada cuando yo regresé de descansar y di el relevo al compañero. Me quedé solo. Como a las 5 a.m., yo estaba revisando otro paciente en otra sala. Escucho que alguien me habla un poco alterada. Inmediatamente fui y era la hija de la paciente que estaba sola. La paciente se había descanalizado mientras dormía. Mientras yo arreglaba eso, la hija comienza a relatar que días pasados, alguien o algo la iba a despertar mientras dormía en el suelo. Contó que alguien descalzo se hincaba frente a ella y la abrazaban. Yo honestamente no le di mucha importancia, porque aún tenía algo de sueño. Cuando puse más atención fue cuando me empezó a describir a la persona que hacía esto. Es un hombre alto, flaco y pálido. Tiene una bata de paciente y se ve muy enojado. Inmediatamente mi reacción fue un poco más interesado. Después, la hija relató que desde que era niña le pasaban este tipo de cosas. Yo me interesé más en la conversación y ahí estaba, frente a ella, y en medio de la cama con la familiar. De repente la hija comenzó a ponerse muy nerviosa y la piel se le erizó. Su semblante cambió a un tono pálido y dijo: "Aquí está a un lado mío. Aquí está", mientras giraba su cabeza a un hombro izquierdo y volteaba hacia arriba, como si estuviera mirando a alguien más alto que ella. La mamá, consciente, empezó a rezar y a echar plegarias y diciendo: "Vete, vete". La hija, con una risa nerviosa, nos dijo: ya se fue. Pero en cuestión de segundos, la temperatura en la sala bajó tan drásticamente que sentí un frío tan raro y congelante. Supe que había sido testigo de algo muy extraño. Mientras eso pasaba, mi única reacción fue seguir en lo que estaba y tranquilizar a las dos. Después de eso me salí y no le conté a nadie. Hasta la siguiente guardia. Y aquí va lo más interesante y perturbador. Le platiqué a un compañero que ya tenía bastante experiencia ahí, y me dijo: sí hay. De hecho son 3. Uno de ellos es una persona alta. De hecho aquí tengo fotos. No me pasó las fotos, pero en ellas se observa 3 siluetas. Una de ellas parece un hombre alto y flaco.